que la gama es la suficiente porque tienen sus diferencias en cuanto a sus propuestas y modelos, ¿no?, de atención y que responden a ciertas necesidades, pero aún así, pese a que hay todas estas opciones, pues los alumnos no se quedan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas propuestas? Este es lo que subyace a nuestro artículo sobre el bachillerato. Siguiendo el orden que establecimos de la Gracias. escaleta, gracias profesor por su participación. Vamos a darle la palabra a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, por favor. Buenas tardes a todos. Mi pregunta, mi nombre es Gabriela Araujo y soy alumna PIFI de aquí de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Mi pregunta estaría dirigida a, usted menciona que los alumnos de esta modalidad en línea tienen una capacidad analítica y reflexiva mayor a comparación de las escuelas que tienen modalidad escolarizada. Mi pregunta sería, ¿cree que es necesario que los profesores de modalidad escolarizada implementen algunas estrategias para mejorar esta competencia? Gracias. Sí, quizá ahí la acotación sea que más que necesario es urgente. Los alumnos que participan en estas modalidades no es que lleguen con estas competencias, es que las desarrollan, porque el mismo modelo, el mismo sustento de estar utilizando tecnologías para poder enseñar y aprender, pues hace que ellos vayan desarrollando competencias para el uso y manejo de la información y para su transformación hacia el conocimiento. Entonces, parte de esta experiencia, ¿no?, de este desarrollo de competencias es lo que aspiraríamos que pudiera enriquecer al sistema escolarizado. Comentaba hace un ratito con María y con Víctor Hugo que en realidad no es que dejemos que las tecnologías entren al aula, es que cuando entran los alumnos al aula ya traen las tecnologías puestas, ¿no? Ya vienen con una serie de habilidades, de conocimientos, de pues, hoy por hoy los dispositivos móviles, con varias horas de televisión, con una serie de elementos que es posible potenciar dentro de nuestras aulas y potenciar para nuestro trabajo docente y de crecimiento y de formación. Entonces, el asunto no es si las queremos o las podemos utilizar, el asunto es cómo, ¿no? Cómo traerlas aquí, cómo hacer que este uso que le dan nuestros alumnos para el entretenimiento, para la socialización, cómo hacer que esto nos aproxime y también nos nutra la posibilidad de enseñar y esta aspiración de que ellos aprendan. Gracias. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a la sede que recién se conecta, que es el Centro de Educación Continua de Campeche, para saber si ya tienen lista su intervención. Adelante, SEC. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría mucho compartirles, pero es más en el ámbito reflexivo. Los centros de educación continua fueron precursores de la difusión y de la implementación de estas modalidades, tanto en bachillerato como en licenciatura. De alguna manera, pues tenemos ya experiencia, tenemos ya alguna experiencia en este sentido. Y sí me gustaría recalcar que efectivamente dentro de lo que nosotros podemos observar, las modalidades a distancia o la educación en línea, le permite al alumno, en la medida de sus posibilidades, desarrollar sus competencias. El alumno reconoce cuáles son sus fortalezas, también identifica cuáles son sus debilidades, pero también en el caso de que su interés sea el aprender,
el conseguir tener una profesión lo logra. A veces hemos identificado que muchas de las causas por las cuales los alumnos no continúan no están tan centradas en el aspecto de que el docente, el tutor en línea o que el alumno en esta modalidad no quiera hacerlo. A veces hay otras situaciones inmersas en todo este proceso, como es la parte de la gestión, ¿sí? Que es donde nosotros, por ejemplo, hemos detectado que hay el nivel más alto de problemas, ¿sí? Control escolar, muchas cosas que también valdría la pena poder hacer una investigación, porque esto nos permitiría realmente identificar dónde estamos fallando, ¿sí? Que es importante. En el caso de la educación presencial, pues sí es cierto, la modalidad nos dice que el alumno tiene que desarrollar sus competencias, pero yo he observado que difícilmente el docente reflexiona sobre sus propias competencias. A veces queremos que el alumno investigue cuando el docente no sabe. A veces queremos que el alumno lea cuando el docente no sabe leer, no sabe escribir. Y ahí es donde se conflictúa ese proceso, ¿no? Y que yo siento que en el caso de la educación en línea, pues da esa apertura, ¿no? El alumno recibe sus materiales, recibe sus indicaciones, hay una persona que le apoya, pero que le apoya en base a lo que él desarrolla, en base a lo que él logra o consigue, ¿no? Que yo creo que es una parte importante. Entonces, a mí me gustaría que este comentario fuera hacia eso. Hay muchos aspectos importantes dentro de lo que es la educación a distancia, pero a veces hay cosas que nosotros consideramos que no son tan importantes, pero que impactan realmente en el alumno. Una cosa importante también que yo siento que en un principio fue difícil fue el hecho de que esta modalidad se integra, pero pues como todos ustedes saben, tenía un costo. El alumno debía de pagar una cantidad por asignatura. En el caso, por ejemplo, del contexto de Campeche, esa era una limitante, ¿no? Ahora vemos que con esta nueva vertiente de ser una educación totalmente en línea y sin costo, gratuita, pues también le da incentivos al alumno para poder participar y poder concluir sus estudios. Y entonces, yo creo que sí son elementos importantes que valdría la pena retomarlos, reflexionarlos, ver en qué está haciendo el instituto, cómo lo está haciendo, porque sí es importante. En mi caso, tengo 3 años tratando de poder cursar el diplomado de tutores en línea y resulta que me encuentro con que no, los maestros de los centros de educación continua no, porque no están en educación superior ni en educación media, pero realmente nosotros somos los que resolvemos, apoyamos a los alumnos que están en esas modalidades, que tienen dudas y consideramos que es importante, ¿no? Que también nos consideren, nos tomen en cuenta, porque de alguna manera nos interesa por el simple hecho de que sabemos y reconocemos las necesidades que tienen los alumnos. Gracias. Gracias, maestra. Indudablemente esta reflexión nos lleva a pensar que los modelos a distancia pues no solamente son las tecnologías, ni solamente son los maestros, ni solamente son los contenidos, sino que lleva implícitas, como tú ya muy bien lo dijiste, pues una serie de elementos que van haciendo que esa educación en línea sea pertinente o no. Por ejemplo, el hecho de que estos materiales que seguramente conoces, maestra, que no tengan tantos videos o que no tengan tantos elementos multimedia, ¿no? Pues obedece también a un elemento de saber y de tener muy claro que vamos a poblaciones que quizá no tengan una computadora con esas características para poder descargar de inmediato un video. Entonces hemos sido cuidadosos en esa parte. Sin embargo, pues hay una serie de elementos más que se quedan ahí, ¿no? Y que se ha estado trabajando sobre ellos, sobre la regulación, por ejemplo, ¿no? Sobre los procesos de control escolar, sobre la formación de los maestros, una serie de cosas que la propia evolución del proyecto pues ha estado marcando la pauta
que son ya, que ya se tienen que atender, ¿no? Entonces, creo que está en esa evolución y pues sí, hay que ponerles atención. Gracias, maestra. Bien, vamos a pasar a las preguntas que ya han llegado al foro y vamos a tomar una de ellas para que, por favor, me la contestes. Gracias, María. Sí. Y es de la maestra Guadalupe Estela Zavala. Nos dice: hola a todos, es indudable que la educación a distancia tiene muchas ventajas. Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia, en la práctica no es tan fácil. Tal vez porque estamos acostumbrados a las clases presenciales, a socializar de manera presencial. Profesora Rocío Esparza, mi pregunta es: ¿cuáles son las competencias que debe desarrollar el docente para participar en la modalidad mixta o a distancia en una disciplina teórico-práctica como la bioquímica, y así desarrollar las competencias integrales del estudiante, donde se vean reflejados los aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales y valorales? Gracias. Pues es una muy buena pregunta. De hecho, ya la había visto ayer en el foro. Muchas gracias por la contribución. Y pues las competencias del profesor. Hace un rato mencionaban. ¿Cómo le vamos a exigir a un alumno determinadas competencias, ¿no? Determinada habilidad que quizá nosotros como docentes no hemos desarrollado tampoco? Entonces, pues casi en paralelo, lo que le estamos pidiendo al alumno de hoy, a las nuevas generaciones, que investiguen, que apliquen, que se comuniquen, que dominen, todo eso tendríamos que tenerlo también los docentes. Y no solamente conocido, sino dominado. Entonces, yo a partir de la experiencia de estos trabajos y de estos proyectos, mencionaría como 4 elementos fundamentales que tendríamos que estar buscando que el profesor desarrollara, que es esta capacidad para fomentar la interactividad, ¿no? Entre los alumnos con los contenidos, entre los alumnos en sus pares, entre sí, y que de ello derive verdaderamente conocimiento. Para ello nos vamos a la parte de la competencia comunicativa. No es lo mismo la oralidad que nosotros tenemos en el salón de clases, donde incluso podemos ver cuando alguien no está entendiendo o cuando alguien se está durmiendo, a estar frente a una computadora en donde no sabemos bien a bien lo que le está pasando al otro, cómo lo está percibiendo. Entonces, la competencia comunicativa escrita es fundamental para alumnos y para profesores. Por otro lado, el que pueda fomentar este profesor que usa las tecnologías, que se apoya en ellas, el aprendizaje colaborativo. Ya comentábamos hace un momentito también que los alumnos están aprendiendo pues más de lo que leen en los libros, de lo que platican, de lo que se comparten en los medios. Ya no leen los manuales para hacer algo, sino que se preguntan, ¿no?, a través de los dispositivos móviles cómo hacer algo. Entonces, para el profesor es importante también que desarrolle estas habilidades para fomentar un trabajo colaborativo. ¿Cómo se fomenta un trabajo colaborativo?, nos preguntamos. Pues partiendo de algunos conocimientos y actitudes que tienen que ver con el respeto a la opinión hacia los demás, con la tolerancia hacia lo que piensa el otro, con el propiciar el intercambio de ideas y el que el alumno sepa que todo lo que pueda comentar es valioso, ¿no? Fundamentalmente la tolerancia para poder trabajar de manera colaborativa. Otra competencia que a mí me parece también fundamental es que pueda establecer este diálogo multidireccional, esta multidireccionalidad, es decir, esto que dicen los teóricos pedagógicos hablando de ellos, ¿no? Yo no poseo todo el conocimiento, ni todo el conocimiento está en el contenido, en los libros, en la internet, ¿no? Ni tampoco espero que mi alumno
pues sea un receptáculo donde yo vierta todo mi conocimiento y ahí lo deje, sino que haya esta multidireccionalidad, la conciencia de que yo como profesor seguramente tengo mucho que enseñar, pero también el alumno a la hora que hace todo este proceso de análisis, pues tendrá muchas cosas que compartir y que a la hora que los trabaja y los relabora con sus compañeros, pues también puede generar conocimientos. Entonces es un trabajo multidireccional y que hay que propiciar. Y bueno, pues toda esta flexibilidad para poder generar estos intercambios y este diálogo. El profesor de hoy que no genere en el alumno esta posibilidad de que sea independiente en el aprendizaje, que pueda él ir desarrollando esta habilidad para buscar información, para saber cuál es valiosa, para discriminar sitios o lugares donde pueda encontrar algo que es académico y diferenciarlo. Eso es lo que el maestro que pretende trabajar con tecnologías tendría que tener muy claro, que el alumno puede, ¿no?, generar conocimiento, que puede buscar y que puede analizarlo, que vaya propiciando en él mayores niveles de autonomía y que el alumno pueda regular su propio aprendizaje, es decir, no darlo todo, sino propiciar que el alumno busque. Bien, antes de que lleguemos a la parte final de ese seminario, de esta sesión en particular, pues quiero dar paso a una de las entradas que acabo de ver en el foro de la sesión por parte de un colega argentino, Ignacio Idoyaga, bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, y en parte ya respondiste una de las preguntas que nos hizo en el foro con respecto a las estrategias para trabajar de manera colaborativa. Nos hace un antecedente sobre la experiencia que tiene la universidad, y en particular Argentina, con respecto a la educación a distancia, y nos comenta que ya hay unos esfuerzos por parte de la universidad para atender esta demanda de educación a distancia. La pregunta que él hace y que me gustaría compartirte antes de empezar con la parte final es ¿cómo podemos propiciar que los cursos a distancia sean percibidos como de manera de igual calidad que un curso presencial? La pregunta por la calidad. Muchas gracias a Ignacio, pues esa es la meta que todos buscamos en el escolarizado y en el a distancia. En efecto, hay una percepción social de que la educación a distancia, la educación en línea, pues no es de la misma categoría que la educación presencial, que incluso es de menor envergadura, que es más fácil, que se hace en los tiempos libres y que para el profesor que atiende, ¿no?, que se involucra en esta modalidad, pues es casi como un periodo de vacaciones, ¿verdad? Porque pues lo hace todo la tecnología y lo hace todo la plataforma. Sin embargo, si alguno de ustedes ha estado trabajando a distancia, podrá dar aquí fe de que el trabajo que implica el acompañamiento al alumno con estas características que hemos estado comentando, pues incluso demanda mucho más tiempo, mayor dedicación, mayor información, búsqueda de referencias y una serie de cosas. Entonces, cuando nos preguntamos por la calidad, ¿no?, y vemos detrás de esto todo lo que hay, yo creo que la calidad tendría que estar en ese dominio de las competencias que tiene el docente para propiciar el aprendizaje, y que no hay programas malos ni buenos, y los hay lo mismo que en el presencial. Aquí el asunto está en si verdaderamente estamos propiciando aprendizaje significativo, no en qué tecnología estamos usando, ¿no?, ni a qué medio estamos privilegiando, sino que estemos generando verdaderos procesos
de aprendizaje. Muchos de los programas a distancia tienen esa percepción o se ganan esa mala fama de ser de mala calidad, porque el profesor no atiende, porque el profesor no guía, porque los materiales pues no fomentan este aprendizaje, sino solamente son información que el alumno pues no transforma, que no genera, que no propicia procesos de innovación. Entonces, la calidad está pues en esa atención que brinda el docente, ese acompañamiento, ese papel de facilitador, de generador de nuevos conocimientos en materiales ricos y apropiados para lo que se quiere enseñar, y en pues una gestión escolar a la altura del programa, es decir, que el alumno esté siempre, lo decía al principio, abrigado, ¿no? Que él vea que detrás de su computadora pues está la institución, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Politécnico Nacional, apoyando sus estudios. Entonces, la calidad es apuntalar todos estos elementos, ¿no? Gracias. Gracias, Rocío. Pues como te habrás dado cuenta, en el foro hay muchas preguntas que resolver y que están dirigidas a tu experiencia, y te agradeceremos mucho que las atiendas en los días próximos. Y bien, para dar término a esta sesión, nos gustaría que nos dieras algunas palabras conclusivas o con algunas ideas importantes acerca de estos temas. Muy bien, pues muchas gracias. En realidad ha sido de una riqueza invaluable el poder intercambiar con ustedes algunos elementos de esto que es la formación en línea. Yo quisiera pues dejar algunas reflexiones sobre la mesa. Hablaba en alguno de los textos sobre la incertidumbre. La incertidumbre de estar formando alumnos hoy, que serán los profesionales del mañana, con unas pedagogías que nosotros aprendimos en otro momento y que por ahí se les llaman tradicionales, pero que no son más que acopladas a su tiempo y a su contexto. Estamos formando a esta generación NET, que le llaman, ¿no? Donde pues las tecnologías están jugando un papel muy importante, pero no lo son todo. Entonces, en esta conciencia de la incertidumbre, porque no sabemos este profesional de la bioquímica a qué se va a enfrentar en los próximos tiempos, qué nuevas enfermedades van a surgir, ¿verdad? O cuál va a ser la crisis alimentaria que vivamos, o estas cuestiones de medio ambiente y todo esto que se dedican a estudiar los bioquímicos. Sería inútil explicarles, ¿no?, todo a nuestros alumnos, tratar de allegarles todo ese conocimiento. Yo creo que lo importante, y para ello las tecnologías pueden ser un muy buen aliado, lo importante es que les enseñemos dónde buscar, que les podamos compartir esta habilidad para innovar, para saber qué hacer con eso que se aprende. Tendríamos que buscar cómo hacer de esa información algo pertinente, algo significativo, para que a la hora que a ellos les toque solucionar problemas de su disciplina, sepan dónde buscar, más que ya tener las soluciones, saber cómo plantear esas soluciones, con el peligro, ¿verdad?, de ser demasiado reiterativa en el vocabulario. Sí tendríamos que trabajar en crear alumnos autónomos que sepan aprender de manera independiente y que puedan ellos ir generando estas soluciones, ¿no?, que les demanda su propia disciplina. Muchas gracias. Bien, pues ya para despedirnos hacemos una breve comercial
con respecto a los siguientes repensares. Para el próximo 26 de febrero se tiene planeada una sesión conjunta entre 3 diferentes seminarios. Seminario Repensar la Cultura Financiera con su sesión 25, Bioquímica con la sesión 26 y Matemáticas con la sesión 64, teniendo como invitado al doctor Sergio Tobón Tobón del Instituto CIFE, con un tema que se va a titular Secuencias didácticas, aprendiendo y evaluación por competencias. Para la sesión 1 del Seminario Repensar la Física, que inicia este 25 de febrero, vamos a tener el tema Búsqueda de cámaras ocultas en la pirámide del Sol utilizando rayos cósmicos, con el doctor Arturo Menchaca Rocha de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso sería todo por nuestra parte, maestra. Gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Una vez más te agradecemos mucho tu presencia en este foro, que ha sido muy enriquecedora. Como se dan cuenta todos nuestros participantes, próximamente estaremos dando la bienvenida al inicio del Seminario Repensar la Física, que también tiene sede en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y por el momento, pues es todo. Gracias y participemos en el foro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.